Hola, Miss Lupita, ¿qué haces? Hola, profe Carlitos. Con eso de lo de la política y los gobernantes y todo eso, estoy tratando de definir si me voy con los de la izquierda o con los de la derecha. Bueno, en lo que te defines, si te vas para la izquierda o para la derecha, vayamos a ver el tema del día de hoy. ¿Te parece? Va, profe. A la escuela dominical vamos todos para aprender de Cristo que murió para salvar al pecador. Hola, corazones de Jesús. Estoy muy contenta de estar con ustedes, pequeños. Hola, chicos y chicas, nos da mucho gusto el día de hoy estar con ustedes y el día de hoy traemos un tema muy importante que hoy Jesús nos quiere enseñar. Y el tema del día de hoy es gobernantes justos y gobernantes injustos. Pero antes, hagamos una oración a Jesús para que sea Él que nos enseñe en este día. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Jesús, te damos gracias, Señor, porque hasta el día de hoy, Jesús, no nos has dejado solos, Señor. Cada semana, Jesús, nos sigues instruyendo, enseñando con tu palabra, Señor. Gracias, Jesús, por toda la sabiduría que tú nos instruyes cada semana, Jesús. El día de hoy, Señor, prepara nuestro corazón, Jesús, para que esté sensible a la voz de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y recuerden, niños y niñas, chicos y chicas, que estamos viendo el libro de Proverbios. Así es. Y pues, ¿ustedes saben, pequeños, qué es un gobernante? Pues un gobernante no es más que una autoridad que es puesta por el pueblo o el lugar donde es una ciudad y el cual se encarga de que se respeten las leyes de ese lugar. Y debe también tener ciertas cualidades, como ser inteligente y tener muchos conocimientos, Virtudes, habilidades, talentos, facilidad de expresión de palabra, tiene que ser muy trabajador honrado, y debe contar de muy buena salud. también ser humilde. Tiene que obrar con justicia y rectitud. ¿Sabes, profe Carlitos? Creo que yo sería una buena gobernante. Muy bien. Bueno, pues para que podamos entender un poquito más del tema, vamos a ver un pequeño video para tener un poquito más claro de lo que es ser un gobernante. ¡Ay, no! ¡El niño que lo sabe todo! ¡El niño que lo sabe todo! A ver, niño que lo sabe todo, ¿qué hace un presidente? El presidente es una persona que el pueblo elige para que sea el jefe de Estado. ¿Y si yo quiero ser presidente, puedo? Ajá. ¡Yujú! Niño que lo sabe todo, tráigame la merienda ahora mismo. No, Samba, un presidente no es un rey, es un representante del pueblo. Se lo llama primer mandatario porque es el primero que tiene que hacer lo que el pueblo manda. ¿Cómo? ¿Entonces el pueblo es mi jefe? ¡Exacto! El pueblo vota a una persona para que los represente en el poder. El poder del presidente se llama poder ejecutivo. Se llama así porque tiene que ejecutar, tiene que hacer. Uf, ¿y cuántas cosas tengo que hacer? Algunas tareas como dirigir al país, comandar las Fuerzas Armadas, nombrar a los jueces, cónsules y embajadores, administrar el dinero, intervenir en la elaboración de leyes y proponer leyes nuevas, inaugurar el periodo de trabajo del Congreso, representar al país en el exterior. ¡Uf! ¡Cuánto trabajo! ¿Y todo esto lo tengo que hacer yo solo? No. El presidente no está solo. Los ministros son las personas que lo ayudan dividiéndose las tareas y cada uno se encarga de un área diferente, como educación, economía, transporte, etc. Ah, así es más fácil. No, Samba, el trabajo de un presidente nunca es fácil. Tiene muchísima responsabilidad porque debe trabajar para todos los ciudadanos del país.
Ser presidente es algo muy serio. Es verdad. ¿Te digo una cosa, niño que lo sabe todo? Sí, ya sé. Esto ya lo sabías. No, que aunque parezca tan difícil, cuando sea grande, igual quiero ser presidente. Vaya que es mucho trabajo lo de un buen gobernante, profe Carlitos. Claro que sí, Miss Lupita. Ahora vayamos a ver qué nos dice la Escritura en Romanos capítulo 13, versículo 1. Nos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y también un gobernante injusto es todo lo contrario. Claro que sí, un gobernante injusto es ambicioso, es egoísta, es flojo y sobre todo con sus palabras engaña al pueblo, a las personas donde gobierna. Sí, profe Carlitos. Y pues la verdad, a veces nos sentimos muy decepcionados de ellos, ¿verdad, niños? Así es, chicos y chicas, niños y niñas. Pero vayamos a ver qué más nos dice la Escritura en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 2. Nos dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. En el versículo 2 nos dice: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Por eso es importante, chicos, chicas, niños y niños, que oremos por nuestros gobernantes para que sean justos, para que sea Dios que les dé la sabiduría para que pueda conducir al pueblo que gobierna. Así es, oremos mucho por ellos, pequeños. Y niños, ¿sabían que existió un rey que gobernó a su pueblo, que fue justo y recto delante de Dios? Y además tenía 8 años, sí, 8 años, igual de pequeño que ustedes. Órale. ¿Qué les parece que vayamos a ver la siguiente historia bíblica para poderlo conocer? Va, profe, vamos, amiguitos. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años e hizo lo correcto ante los ojos de Dios. No como su abuelo y su padre, hombres perversos que hasta ofrecieron a sus hijos como sacrificio a otros dioses. A los 12 años comenzó a limpiar a su pueblo. Derriben todos los altares de los ídolos y hagan pedazos todas las imágenes. A los 18 años comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y envió al escriba Safán al sumo sacerdote Hilcías, diciendo: el rey quiere que se repare el templo. Recoge el dinero que ha juntado el pueblo y dáselo a los carpinteros y albañiles para comprar madera y piedra para reparar la casa. He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Llévaselo al rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, se quebrantó grandemente y dijo: Preguntad a Jehová por mí y por el pueblo acerca de las palabras de este libro, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros.
por cuanto nuestros padres no escucharon ni hicieron conforme a todo lo que nos fue escrito. Fueron pues el escriba, el sacerdote y el siervo del rey a buscar a Hulda, una mujer profetisa, y les dijo: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: He aquí yo traigo mal sobre este lugar y sus habitantes, por cuanto me han dejado y han adorado a ídolos. Por eso se derramará mi ira sobre ellos. Mas al rey dirás así: Por cuanto entendiste y te humillaste ante mí y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. No enviará este castigo por ahora, dejará que el rey muera en paz, sin que vea el castigo que vendrá. Entonces el rey mandó a llamar a los líderes y a toda la nación. Allí el rey les leyó lo que decía el libro. Me comprometo a obedecer fielmente todos los mandamientos de Dios. Luego hizo que todos se comprometieran a cumplir ese pacto. Josías destruyó todos los ídolos que habían en el país y mandó a reconstruir el templo. Mientras él vivió, el pueblo adoró solamente al Dios de Israel y ordenó celebren la Pascua en honor a Jehová. Ni antes ni después hubo otro rey como Josías, que se apartara de su maldad y obedeciera a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Vaya, qué bendición sería si Josías gobernara en estos tiempos, ¿verdad, corazones? Claro, aunque no sea Josías que esté gobernando en estos tiempos, y aunque no hemos tenido gobernadores con un corazón como Josías, pero Dios ha movido los corazones de nuestros gobernantes hacia su misma voluntad, a como Dios quiere. Para tener un poquito más claro, vamos a leer el siguiente pasaje de la Escritura, que es Proverbios capítulo 21 en el versículo 1, y nos dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey. En la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Así es, niños. Y eso me recuerda a la historia del estadounidense misionero Cameron. ¿Saben? Él es un misionero que viajó a Guatemala en el año más o menos de 1917, ¿sí? Y él empezó a repartir Biblias a muchas personas ahí. Pero había muchos indígenas que no hablaban español ni su lengua. Así que Cameron, un día regalándole la Biblia a uno de ellos que más o menos hablaba español, le dijo: si tu Dios es tan grande, ¿por qué no habla mi mismo idioma? Y entonces Cameron se puso a pensar. Él se puso a pedirle mucho a Dios y Dios le dio esa sabiduría para poder traducir la palabra de Dios y muchos conocieran las verdades de Jesús. Poco después fue a México y allí en un poblado de México encontró un gobernante que era el alcalde de ese poblado, ¿sí? Pero era injusto ese alcalde. Pero Cameron, ¿sí? Pidiéndole a Dios por él, y él escuchando la palabra de Dios por medio de Cameron, ¿sí? Él buscó a Jesús y transformó Dios su vida y la cambió.
y después el alcalde lo apoyaba en todas las cosas para que él pudiera seguir predicando la palabra de Dios. También déjame decirte que pasó algo que Cameron no se lo esperaba y nunca pensó que sucediera. Es que un día llegó un automóvil muy lujoso y todos preguntaban, ¿quién será? Y buscaban al misionero Cameron, decían. Órale. Claro, sí. ¿Y saben quién era? ¿Quién? Nada más y nada menos que el presidente de México, Lázaro Cárdenas. Órale. Sí, así como lo escuchamos, pequeños. Lázaro Cárdenas. Tal vez tú no lo conociste, ¿verdad? Pero pregúntale a tus papis, ellos sí lo conocieron. ¿Sí? Entonces, el presidente había escuchado todos los beneficios y cómo Cameron había ayudado al pueblo a sembrar, a hacer muchas buenas obras para poder que el pueblo progresara y también por ese medio poder predicar la palabra de Dios traduciéndolo a sus idiomas. Así que el presidente estaba muy impresionado por toda la obra buena y de misericordia que Cameron había hecho y le dijo, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Sí? Y el presidente lo apoyó dándole, ¿sí?, hasta una escuela, construyéndole para que ahí él pudiera hablar de la palabra de Dios y traducir la palabra de Dios a muchos idiomas. Vaya, y eso no quiere decir que el presidente era cristiano, ¿no? Pero como dice la palabra de Dios, él mueve los corazones de los gobernantes y de los reyes a su voluntad. ¿Qué les parece? Órale. Muy interesante esta historia. Y sobre todo que fue real. Es algo que se vivió aquí en México. Por eso, amiguitos, es importante que estemos orando por nuestras autoridades. A lo mejor eres muy pequeño o a lo mejor eres muy grande y a lo mejor no entiendes mucho de qué es un gobernador y cómo se maneja. Pero lo que sí es importante es que Dios nos manda a orar y a pedir mucho por cada uno de ellos para que pueda llevar a nuestro país, a nuestra ciudad, a nuestras familias hacia lo correcto como Dios quiere que se conduzca cada gobernante. Y aún Dios trata con los gobernantes injustos. Y aunque no se interesen en Dios, pero Dios también los utiliza. ¿Por qué? Porque hay un cristiano, un pequeño, un amiguito como tú, que está orando cada día para que Dios los dirija. Y por eso te invitamos a que sigas orando y más en estos tiempos que estamos viviendo muy difíciles, para que Dios guíe su corazón y guíe su mente y le dé la sabiduría que necesita para que pueda llevarnos hacia lo que Dios le agrada. ¿Qué te parece, Miss Lupita? Claro que sí. Recuerden que también en la palabra de Dios nos habla de un gobernante injusto y que la viuda cada día venía suplicándole que le hiciera justicia. Hazme justicia de mi adversario, le suplicaba. Pero como este era injusto, decía, no, llame. Pero un día que ella estuvo suplicando, hazme justicia de mi adversario, dijo, le voy a hacer justicia porque ya me tiene enfadado, en pocas palabras. Pero él era injusto. Pero ustedes ¿saben por qué le hizo justicia a la viuda? No, ¿por qué? Porque Dios, como dice, mueve los corazones a que todo gobernante haga la voluntad de Dios como Él desea. Aquí tenemos lichi, huevo, pásale. El kilo de lichi está a 30 pesos, pásale. ¡Don Diego! ¿Y este para qué es? ¿Para rascarse? No, ¿cómo va a ser para rascarse? Es una fruta. Es que tiene muchos granitos. Ay, de esto. ¿Y este, don Diego? Ahí el huevo. Pero si es de verdad, pues está ahí relleno de confeti, porque ya tengo mi Pues es obvio que es de verdad. Sí, se me ocurrió la idea de poner un huevo de plástico. ¿Entonces ya está siendo justo, don Diego? Pero sí, está bien, ya aprendí de la lección. Sí, ya aprendí, ya estoy reflexionando de que
hice mal al estar mintiendo y robándole a la gente. ¡Qué bueno, don Diego! Eso me da mucho gusto porque quiere decir que los consejos de mis amigos y yo han dado mucho fruto y nuestras oraciones. Bueno, sí. Sí, Dios ha hecho justicia conmigo, pero, oye, también los gobernantes también son bien rateros, y a ellos no les ha pasado todavía nada, no los han ni sancionado, ni quitándole las cosas que robaron. Bueno, eso sí es cierto, don Diego, pero mire, usted y yo tenemos que hacer lo que nos corresponde, y Dios nos manda a nosotros a ser justos. Bueno, sí, pero, Beto, ¿por qué Dios hizo justicia conmigo, uno que es bien pobre, y con ellos todavía no ha hecho justicia? Ellos que se roban millones y millones, y yo con trabajo me robaba 20 pesos, bueno, 30. Bueno, eso cree usted, pero Dios es justo y a su tiempo a cada uno nos va a pagar, a cada quien. Es más, usted y yo lo único que tenemos que hacer es hacer lo que nos corresponde y es obedecer a Dios. Y Dios se va a encargar de inclinar el corazón de los gobernantes para hacer lo bueno, porque por su voluntad están puestos. ¿No sabía usted acerca de un caso de había un hombre allá en Estados Unidos que oraba y oraba mucho porque él quería venir aquí a México a evangelizar y ayudar a la gente? Entonces él oró mucho y cuando estuvo el presidente Lázaro Cárdenas, pues ya él pudo entrar aquí a la Ciudad de México y él evangelizó, él predicó, él ayudó a mucha gente y él también se hizo amigo del presidente y hubo muchos cambios aquí en México, y ese presidente ayudó mucho a la gente que necesitaba, pero seguramente porque ese misionero oró mucho por él, así como mis amigos y yo hemos orado mucho por usted. Y mire, ya se está haciendo justo, don Diego, y eso quiere decir que Dios está contestando nuestras oraciones. Por eso, deme 1 kilo de huevo, don Diego, ¿vale? Bueno, está bien, te voy a dar 1 kilo. Y también deme un cuartito de estos. Si quieres puedes probar uno, a ver, prueba uno y me dices si te gustan. Voy por la bolsa. Sí, don Diego, se ven bien ricos. Pues estamos muy contentos de haber compartido la palabra de Dios con ustedes. Y pues recuerden, hay que estar orando mucho por nuestros gobernantes, ¿sí? Para que así Dios, su mano, ¿sí?, la incline, como dice su palabra, ¿sí? En Proverbios 21:1, recuerden, como los repartimientos de las aguas, así es el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Y ellos, ¿sí?, hagan la justicia que Dios quiere. Muy bien, pues nos despedimos y gracias a Jesús porque nos permitió compartir esta pequeña enseñanza con cada uno de ustedes, y hay que seguir orando por nuestros gobernantes, por nuestras familias, y porque sea Dios el que nos conduzca hacia lo que es justo. Nos vemos. Hasta que luego. Dios los bendiga.